En la lección anterior vimos por qué Dios exigía sacrificios. Aprendimos que la sangre no era un detalle religioso sin significado, sino una señal profunda. Que se denominaba la vida entregada en lugar del culpable. Pero ahora surge una nueva pregunta. Si la ley revelaba el pecado, y los sacrificios mostraban el costo de ese pecado, ¿dónde ocurría todo eso? ¿Dónde se acercaba el pueblo a Dios? ¿Y cómo podía un ser humano pecador presentarse delante de un Dios santo sin morir? Esa pregunta nos lleva a una de las estructuras más importantes de toda la Biblia, el tabernáculo. Bienvenidos a una nueva lección de Teología Tumim. Hoy estudiaremos el tabernáculo desde cero. No como una simple tienda religiosa antigua. No como una pieza arqueológica. Sino como un mapa visual diseñado por Dios para enseñar cómo una persona podía acercarse a su presencia. Para entender el tabernáculo, debemos comenzar con una verdad fundamental. El tabernáculo no fue una idea humana. No fue inventado por Moisés. No fue un diseño improvisado en el desierto. Fue una orden divina. En Éxodo 25:8 dice, «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». Esta frase es clave. Dios no estaba diciendo simplemente, construyan un lugar religioso. Estaba diciendo, quiero habitar en medio de mi pueblo. Ese es el corazón del tabernáculo. Dios quería estar cerca. Pero había un problema. Dios es santo. Y el pueblo era pecador. Eso significa que la presencia de Dios no podía ser tratada como algo común. Nadie podía acercarse a Dios de cualquier manera. Nadie podía entrar sin preparación. Nadie podía presentarse delante de él ignorando el pecado. Por eso el tabernáculo tenía límites. Tenía espacios definidos. Tenía entradas específicas. Tenía objetos colocados en orden. Nada estaba allí por casualidad. Cada parte enseñaba una verdad. El tabernáculo era arquitectura teológica. Era doctrina construida con madera, bronce, oro, telas, fuego, sangre y separación. Era una clase visual. Una lección que el pueblo podía ver. Y la primera lección era esta: Dios quiere habitar con su pueblo, pero el pecado impide el acceso directo a su presencia. Por eso, cuando una persona se acercaba al tabernáculo, lo primero que encontraba era el atrio. El atrio era el patio exterior. Era el primer nivel del acercamiento. Antes de llegar a los lugares más sagrados, antes de hablar de sacerdotes, incienso o presencia divina, el pueblo debía entrar por ese espacio exterior. Y allí ocurría algo muy importante. La primera cosa que una persona veía no era una mesa. No era una lámpara. No era un trono. Era un altar. Esto es profundamente significativo. El primer mensaje del tabernáculo era claro: no se entra a la presencia de Dios sin tratar primero con el pecado. El altar del sacrificio estaba en el atrio. Era el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Era el lugar donde la culpa era confrontada. Era el lugar donde el pecado dejaba de ser una idea abstracta y se convertía en una realidad visible. El altar enseñaba que el acercamiento a Dios comenzaba con expiación. No con emoción. No con buenas intenciones. No con esfuerzo humano. Con sacrificio. Esto conecta directamente con lo que estudiamos en la lección anterior. Levítico 17:11 enseñaba que la vida de la carne está en la sangre, y que Dios la dio para hacer expiación sobre el altar. Eso significa que el altar era el lugar donde se enseñaba una verdad seria: el pecado cuesta vida. El animal ofrecido no moría porque fuera moralmente culpable. Moría como sustituto dentro del sistema establecido por Dios. El sacrificio enseñaba que para acercarse a un Dios santo, la culpa debía ser tratada. Y eso nos muestra algo muy profundo. El tabernáculo no comenzaba con una experiencia emocional. Comenzaba con una realidad judicial. La culpa debía ser enfrentada. La deuda debía ser reconocida. El pecado debía ser tratado. Aquí la Biblia nos enseña una verdad incómoda, pero necesaria.
No podemos acercarnos a Dios como si nuestra condición espiritual no importara. El altar era una predicación silenciosa. Cada sacrificio decía: el pecado es serio. La santidad de Dios es real. Y el acceso a su presencia requiere una vida entregada. Pero el camino no terminaba en el altar. Después del altar, había otro objeto importante. La fuente de bronce. La fuente era usada por los sacerdotes para lavarse antes de continuar su servicio. Éxodo 30:18 dice: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar. Y más adelante se explica que Aarón y sus hijos debían lavarse allí antes de entrar a ministrar. Esto enseñaba otra verdad. No solo se necesitaba sacrificio. También se necesitaba limpieza. El altar hablaba de expiación. La fuente hablaba de purificación. El altar trataba con la culpa. La fuente trataba con la contaminación. Esta diferencia es muy importante. Porque en la Biblia, el pecado no solo nos hace culpables. También nos hace impuros. No solo necesitamos perdón. Necesitamos limpieza. No solo necesitamos que la sentencia sea tratada. Necesitamos que nuestra condición sea purificada. Por eso el orden del tabernáculo era tan importante. Primero el altar. Luego la fuente. Primero sacrificio. Luego limpieza. Primero expiación. Luego purificación. Nada estaba fuera de lugar. Dios estaba enseñando el camino correcto hacia su presencia. San Agustín de Hipona decía que las realidades visibles muchas veces enseñan verdades invisibles. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. El altar visible enseñaba una realidad invisible. La culpa necesita expiación. La fuente visible enseñaba otra realidad invisible. El pecador necesita limpieza. El tabernáculo era una escuela de redención. Dios enseñaba con objetos. Con espacios. Con límites. Con movimientos. Con distancia. Cada paso decía algo. No puedes correr hacia la presencia de Dios ignorando el pecado. No puedes avanzar sin sacrificio. No puedes servir sin limpieza. No puedes tratar lo santo como algo común. Y aquí aparece una idea que debemos guardar cuidadosamente. El tabernáculo no fue diseñado para alejar al pueblo de Dios sin esperanza. Fue diseñado para enseñar cómo podía acercarse correctamente. Los límites no eran solamente prohibiciones. Eran instrucción. El altar decía: hay una forma de tratar la culpa. La fuente decía: hay una forma de prepararse para servir. La estructura completa decía: Dios es santo, pero también ha provisto un camino. Juan Calvino explicaba que las ceremonias de la ley eran ayudas visibles para conducir al pueblo hacia Cristo. Y cuando miramos el tabernáculo de esa manera, todo comienza a tener sentido. El altar no terminaba en sí mismo. Apuntaba hacia un sacrificio mayor. La fuente no terminaba en sí misma. Apuntaba hacia una limpieza más profunda. El camino del tabernáculo no terminaba en rituales antiguos. Apuntaba hacia una realidad futura. Apuntaba hacia Cristo. Porque Cristo es el sacrificio definitivo. Cristo es la purificación verdadera. Cristo es quien hace posible que el pecador no sea destruido, sino recibido. El Nuevo Testamento presenta esta verdad con una profundidad extraordinaria. Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. La palabra habitó comunica la idea de poner tienda, de acampar, de habitar en medio del pueblo. Eso significa que Cristo no vino simplemente a hablar de Dios. Vino como la presencia de Dios habitando entre nosotros. Él es el verdadero cumplimiento de lo que el tabernáculo anunciaba. El tabernáculo decía: Dios quiere habitar con su pueblo. Cristo mostró: Dios vino a habitar con su pueblo. El tabernáculo decía: el pecado debe ser tratado. Cristo trató el pecado en la cruz. El tabernáculo decía: el pecador necesita limpieza.
Cristo ofrece purificación verdadera. Por eso este tema es tan importante. Si no entendemos el tabernáculo, nos costará entender la cruz. Porque la cruz no apareció en el vacío. La cruz responde a una pregunta que el tabernáculo ya venía enseñando. ¿Cómo puede un Dios santo habitar con un pueblo pecador? El altar respondía. Por medio de sacrificio. La fuente respondía. Por medio de limpieza. Pero todavía queda una pregunta mayor. ¿Cómo se entra realmente a la presencia de Dios? Esa pregunta nos llevará al interior de la tienda. Porque el atrio era solo el comienzo. Más allá del altar y la fuente, se levantaba la estructura principal del tabernáculo. Una tienda cubierta por capas de telas y pieles. Un lugar donde la luz del sol ya no entraba. Un espacio reservado. Más solemne. Más restringido. Más cercano al misterio de la presencia divina. El diseño del tabernáculo enseñaba un recorrido estricto. Un camino que se volvía más profundo a cada paso. Primero, el sacrificio. Luego, la limpieza. Después, una entrada más sagrada. Era como si Dios estuviera enseñando con arquitectura. Una lección construida con madera, bronce, tela, fuego y límites claros. El tabernáculo nos muestra que Dios quería habitar con su pueblo, pero también que su santidad exigía una barrera. En este primer vistazo al patio exterior, el mapa nos ha dejado claro que no podemos dar un solo paso hacia Dios sin pasar primero por el sacrificio del altar y la limpieza de la fuente. Pero el camino apenas comienza. Más allá del atrio se encontraba una puerta prohibida para el pueblo común. Una estructura que resguardaba los misterios más profundos de la comunión con Dios. En nuestra próxima lección, daremos el paso más solemne de esta serie. Cruzaremos la primera cortina para inspeccionar el lugar santo y el lugar santísimo. Allí el bronce del exterior dará paso al oro del interior. Analizaremos el significado de sus objetos sagrados y responderemos una pregunta fundamental para entender la santidad bíblica. ¿Por qué el Creador exigía pureza ritual para ser abordado? Esto es Teología Tumim. Nos vemos en la próxima lección.